a ustedes. Saludamos cordialmente a todos los que nos acompañan muy temprano en la adoración a nuestro Dios, a nuestra hermana María Sáez, Magdalena Sáez, nuestra hermana Laura Sáez y Luisa Muñoz. Dios les bendiga en esta mañana. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Conversando las Escrituras en este día lunes, primer lunes del mes de junio. Estamos muy contentos, con gozo, con alegría, alabando siempre a nuestro Dios. Amén. Aún en las pruebas, aún en las luchas, alabamos al que es digno de ser alabado. Su nombre es el Señor y Salvador Jesús. El día sábado concluimos el capítulo 2 del verso del libro de Isaías, capítulo 2. Hoy vamos por el 3, así que le invito a abrir sus escrituras, capítulo 3. Ayer en muchos lugares hubo culto, ya eso ya pasó. Amén. Hoy día es un nuevo día en el cual hay que rendir culto y adoración a nuestro Dios, ¿verdad? Eh, Pedirle a Dios también que nos acompañe en esta jornada para poder llevar a cabo, que nos libre, ¿cierto?, de todo aquello que nosotros desconocemos. Un abrazo fraterno para usted. Encontró Isaías capítulo 3. Le damos lectura en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. ¿Por qué aquí el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua? El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondrá jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores, y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré esa ciudad, pero no tomaré ese cuidado, porque en mi casa no hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra el Señor, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagada. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. El Señor está en pie para litigar, y está para juzgar a los pueblos. El Señor vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros? Que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres, dice el Señor de los ejércitos. Que denuncia el profeta el estado de una nación, de un pueblo que se había apartado de Dios. Israel había dejado de hacer la voluntad de Dios. Ya no marchaba en pos de Dios, sino que su soberbia, su altanería, lo llevó a alejarse de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia está a la vista, hermanos amados. Viene una ruina, viene una pobreza, viene una desolación para este pueblo. Los gobernantes son cambiados, son puestos hombres inexpertos, jóvenes, muchachos, que no saben gobernar para mal del pueblo. Todo lo que Dios le había puesto para llevar a esta nación, a este pueblo, por buen camino, todo fue quitado. Y aquí viene el juicio del Señor contra estas ciudades,
contra Jerusalén, contra Judá, y nos encontramos con esta situación, hermanos, caótica, una situación adversa para una nación que no, hermanos, no entiende. Dios bendiga a nuestro amigo Germán Reyes. No entiende que el estar lejos de Dios significa la desolación y todo aquello que es ruina para ellos como nación. Dios bendiga a Marcelo Ibarra. Hay muchos que viven lejos de Dios. Hay muchos que un día conocieron al Señor y se alejaron burdamente, pero un día las consecuencias de haber dejado a Dios vendrán tarde o temprano. Ciertamente Dios, hermanos, nos enseña esto, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Pero también hay un llamado, dice, decid al justo, que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Es como una exclamación en medio, cierto, de una desolación, donde la maldad abunda, a tal punto que ellos fueron comparados como la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Era tal el pecado y la maldad del pueblo de Israel que Dios hizo esta comparación. Ciertamente como Sodoma y como Gomorra llegaron a ser, pero aún hay esperanza. Decid justo que le irá bien. Pero ojo con esto, no dejaron de percibir de la maldad que ellos habían cometido. Ay del impío, dice, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. En estos versículos, en estos 15 versículos, podemos ver cuán lamentable, hermanos, y cuán doloroso es apartarse de Dios, cuán triste y desolador es vivir ignorando a aquel que es el creador del universo, aquel que él es el hacedor de nuestras vidas. Cuán triste es, hermanos amados, y amargo apartarse de Dios. Por eso el llamado siempre, a través de la Escritura, es vivir en pos de Dios. Y aquellos que no lo conocen, hermanos, poder buscarle. Venir luego, dice el Señor, y ese es el llamamiento que Dios le hace al hombre que está lejos. Porque en Ezequiel pregunta, ¿quiero yo la muerte del que muere? Ciertamente, Dios en su misericordia y en su bondad no quiere la muerte del que muere, pero sí quiere darle vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en grande abundancia. El pecado del hombre lo lleva a alejarse de Dios, a creerse en sí mismo, que son sus fuerzas las que pueden hacer todas las cosas, que su entendimiento, su sabiduría, su inteligencia, el que lo ha llevado, lo ha puesto donde Él está. Pero ciertamente podemos ver y analizar, hermanos amados, con sabiduría que no es así. Esto no lo entendió el pueblo de Israel, lo entendió de la otra manera. Y con esto se alejaron de Dios. Empezaron a irritar, como dice la Escritura, al Dios que lo había salvado, aquel que lo sacó de allá, de la tierra de Egipto. Gobernaron jóvenes, muchachos, inexpertos, como pasa en este país hoy día también, que nos gobiernan muchachos inexpertos, gente inexperta, y están llevando al país a un caos. Estoy hablando de política, sino que estoy hablando de los sucesos reales, hermanos amados. Ciertamente nosotros oramos por los que están por delante, por los que están presidiendo, por los que están gobernando esta tierra, y lo sentimos bastante, que, aleluya, sus pensamientos no sean los pensamientos de Dios. Ciertamente el aborto y todas las situaciones que se manifiestan en las leyes nuevas, modernas, de los países, no solamente de este país, son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Por eso lo lamentamos, que su mente y su corazón, su pensamiento esté muy lejos de Dios. Porque al final de todo esto, hermanos amados, al final viene la recompensa, porque Dios dará el pago. Amén. Luego dice, hermanos, un abrazo, mi amigo Germán, Dios le bendiga. Asimismo dice el Señor, por cuanto las hijas de Sión se ensorbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies.
Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión, y el Señor descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavio del calzado, las redecillas y las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, cimiento de silicio y quemadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada y tu fuerza en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Qué triste, hermano, consecuencia. Qué desoladora. Aquí habla de la soberbia, una vez más, en cuanto al vestir, la vanidad, ¿verdad? La vanidad del hombre. El profeta Salomón o rey Salomón decía, vanidad de vanidad, todo es vanidad. Hermano, amigo, no confiemos en las cosas que podamos tener, sino pongamos nuestra confianza y nuestra sujeción en aquel que nos da todas las cosas. Aquí están las consecuencias a la vista, una vez más, de la soberbia, de la rebeldía, hermano, de un pueblo que tenía testimonio de Dios, del Dios verdadero. Sí, Israel era su pueblo. Israel tenía la experiencia de todo lo que Dios había hecho. Por eso que en este mismo libro de Isaías, el mismo Señor dice, vosotros sois mis testigos, dice el Señor, testigos, hermano, de todo lo que Dios había hecho en esta nación. Si vemos la historia de las Escrituras, podemos ver cómo Dios saca con mano fuerte y poderosa a un pueblo que fue esclavizado, hecho esclavo en un país llamado Egipto. Fue martirizado, hermanos, día a día, fue humillado. Sin embargo, Dios lo saca con mano poderosa, abriendo el inmenso mar para así dejar pasar a la libertad a aquellos hombres y mujeres que vivieron cerca de 400 años en la esclavitud, en la amargura de la esclavitud. Hermano, Israel se había olvidado de lo que Dios había hecho a través de los tiempos, de cómo Dios había sido con ellos, con mano fuerte, con mano poderosa, ayudándole, amparándole, protegiéndolo, siendo un escudo, siendo un muro alrededor de Jerusalén. Pero esta generación, en la cual el profeta denuncia, Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez, esta generación se olvidó una vez más del Señor. Qué triste es olvidarse de Dios. Y no tal vez de pensar que Dios existe, no, sino que dejar de hacer su voluntad, dejar de sujetarse a Dios, dejar de obedecer lo que la palabra nos enseña. Este pueblo se había alejado de Dios. Por tanto, Dios lo esperó, lo esperó en su misericordia, porque Dios es benigno, Dios es misericordioso, pero también es santo y también es justo. Él le ama a usted, hermano, hermana, amigo. Él ama al hombre, sí, y por ese amor vino y se entregó, porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Dios quiere salvar al hombre y lo llama a través del Evangelio, de esta buena noticia, al arrepentimiento. Qué importante es, hermanos, leer, examinar el Antiguo Testamento y ver las falencias que el pueblo de Dios, Israel, tuvo para con Dios. Como Israel muchas veces
fue injusto con Dios. Se refleja muchas veces también en nuestra vida. Sí, cometemos injusticia, cometemos abominación, cometemos pecado delante de Dios, pero no somos capaces de reconocer que hemos pecado contra Él y volvernos, hermanos amados, y volvernos de corazón, volvernos de verdad, volvernos a Él con un anhelo constante, porque no hay pecado que Dios no pueda perdonar, pero Dios quiere que el hombre se arrepienta. Sí, muchas veces estamos en el culto, participamos de las reuniones, participamos de una religión, pero sin embargo nuestro corazón es soberbio. Israel estaba ahí, sus hombres y sus mujeres estaban ahí, en el pueblo, eran parte del pueblo. Pero sin embargo, la soberbia y la vanidad los había hecho alejarse de Dios. ¿Cuán lejos estás tú de Dios? ¿Cuán lejos estoy yo de Dios hoy, en este día 3 de junio del 2024? Me he conformado a ser parte de una religión. Pablo dice que debemos examinarnos cada día. Debemos examinarnos, hermanos. Usted y yo debemos examinar nuestra conciencia, pero a la luz de la palabra, no en nuestra propia opinión. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión, hermano amado, porque ciertamente nuestra opinión es vana delante de la opinión del Señor. ¿Qué opina el Señor de mí? ¿Qué opina Dios de nuestras vidas? ¿Qué opina el Señor, hermanos amados, de cómo estamos llevando nuestra fe? ¿Cómo estamos caminando por este sendero, por esta ruta de la verdad? Por eso es importante. Fíjese lo que aquí el Señor dice, que Él quitará, hermanos, dice, al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, al valiente, al hombre de guerra, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero y el artífice excelente y el hábil orador. Debemos pedirle al Señor que Él vuelva a instalarse en los púlpitos de nuestras iglesias y que nos vuelva a hablar la verdad para poder corregir nuestro camino. Sin profecía, dice el profeta, el pueblo se desenfrena. Hoy día, ciertamente, hace falta la voz de Dios en los púlpitos. Solamente llegamos a la emoción y no al cambio. Sí, solamente a la emoción y no a la transformación de nuestra alma. Debemos alejarnos del pecado, de la maldad, que muchas veces nos asedia. Ciertamente, aquellos que nos conducen hoy día, y es lo que aquí dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorean de él. Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de sus caminos. Ve, esto ya aconteció en el pueblo de Dios. Hoy día se repite, sí, hoy día se repite. El gobierno de la iglesia la están tomando muchachos inexpertos y aún la mujer se está enseñoreando en las iglesias. Tal como dice el libro de Apocalipsis, tienes aquella mujer que se dice ser profetisa, llamada Jezabel, la que está gobernando ahí, enseñando a los hombres a fornicar. Así también los muchachos hoy día gobiernan emocionalmente la iglesia, pero debemos pedirle a Dios que Él vuelva a retomar, hermano, el lugar que a Él le corresponde. Que el libro de Apocalipsis dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Por qué tenemos hoy día, al igual que Israel, a Dios lejos? Meditemos, meditemos, hermano, cómo estamos llevando a cabo nuestra salvación, cómo nos estamos conduciendo en este caminar. Dios está llano a recibirnos una vez más. Dios está llano a entrar y habitar nuevamente en nuestro corazón. Qué importante es que Dios habite en nuestro corazón, porque así podemos sortear, hermanos amados, toda clase de pecado, toda clase de mal, y podemos llegar, hermanos,
y concluir la faena, como el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Correr esta carrera de tal modo de alcanzar aquel galardón que está guardado para nosotros. Decid al justo que le irá bien, porque comerá ¿de qué? Del fruto de sus manos. Hermano, hermana, Dios bendiga a nuestra hermana, a nuestra amiga Sara Beltrán. Meditemos, meditemos. Manuel Leopoldo, Dios le bendiga. Meditemos. Detengámonos un momento. Reflexionemos y hablemos con Dios. ¿Te agrada, Señor, mi vida? Y si no, transfórmala, transfórmala, transforma mi vida, porque yo quiero cambiar. Yo quiero que mi corazón y mi mente sea de acuerdo a la voluntad de Dios. La expresión en el Antiguo Testamento de Dios dijo: tus caminos no son mis caminos, ni vuestros pensamientos son mis pensamientos. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Y cuál es el camino de Dios? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todas las enseñanzas, la doctrina que él profesó, que fueron insertadas en este libro llamado las Escrituras, es el pensamiento y el camino de Dios. Volvamos a la palabra, volvamos a meditar en la Escritura. Pongamos como prioridad este libro santo en nuestros corazones. Ciertamente, hermanos, Dios dará el pago un día. Decid al justo que le irá bien. Hermano, hermana, que el Señor nos ayude a no ser como lo fue Israel, aún teniendo el testimonio de Dios, la grandeza de Dios, porque usted puede examinar toda la escritura del libro de Isaías hacia atrás, por ejemplo, y ver cómo Dios fue con Israel, cómo Dios le amó, de tal manera que nunca, y hasta el día de hoy, nunca ha dejado. Que el Señor Jesús le bendiga en esta mañana, que el Señor le ayude y que el Señor le guarde. Si Dios así lo permite,